Buenos días, Rubén, muchas gracias. El editorial de hoy titula Palabra suelta. Palabra suelta no tiene vuelta, dice la abuela de la casa. Y es que la suerte de los ecuatorianos está echado y de alguna manera depende del postdebate, es decir, de lo que se haga en redes sociales. Porque ese es el escenario en donde hoy se discute y no en el espacio creado por mandato legal y que lo cumple el Consejo Nacional Electoral Vitalicio. Y por eso es que el mal llamado debate se sigue haciendo con el mismo libreto, pese a que los cuestionamientos han sido constantes, como dice el viejo Lucho, y dale el burro a la cebada. De la harina el pan, de la palabra el refrán, comenta la abuela de la casa, y de ahí que cada palabra y que palabra suelta no tiene vuelta. Es la etiqueta que más calza frente al mal llamado debate, porque lo que se pudo ver fue un careo, ya que el debate es un derecho nuestro, no un deber de los candidatos. El debate es un ejercicio democrático, no es un partido de fútbol, aunque en ese deporte el árbitro controla y pone orden. Pero en el mal llamado debate tuvimos a una presentadora que controlaba los tiempos, leía preguntas, más no a una moderadora. Y de pronto la culpa no es de ella, sino de quienes organizan el mal llamado debate. Ahí hace falta o hacía falta un periodista, un comunicador sagaz, con conocimiento del arte de gobernar que es la política y con capacidad de conducir el juego cruzado de los candidatos y llevarlos a la arena que nos interesa a los ecuatorianos, a la gran mayoría, cómo es saber cómo van a resolver los grandes problemas nacionales, partiendo obviamente del plan de trabajo que lo tienen presentado, porque lo que tienen que hacer los ungidos es defender y sustentar su plan de trabajo, porque vale recordar la figura de la revocatoria del mandato, que está prevista en la Constitución de la República. En buen romance, al Consejo Nacional Electoral no le interesa la salud de la patria. Cada hombre al constituirse miembro de una sociedad se ofrece a defender a los otros, con tal que a su vez los otros lo defiendan a él, y ya se ve que la ganancia es inmensa, porque toda la sociedad que pudiera oprimirlo se convierte en su favor para defenderlo, decía ese gran colombiano Antonio Nariño. Con ese pensamiento altruista, obviamente ausente en los políticos contemporáneos, ponemos la mirada muy rápidamente en nuestra lastimada patria en la noche del domingo pasado. Una lectura rápida a lo que sucedió esa noche y que se dice vimos más de 11 millones de ecuatorianos es que el que se pica pierde. Y eso es exactamente lo que sucedió porque la candidata fue quien marcó el encuentro, ya que empezó con agresividad como su mejor recurso, a tal punto que por dos ocasiones insistió en que le respete el presidente candidato cuando él no le había ofendido. Es decir, apuntaba a ser víctima y en ese afán develó, por ejemplo, la cercanía con Verónica Abad, una suerte de serrucho político que no pudo funcionar para los intereses políticos verdes. Pero en política no juega la regla bíblica de que hay que mostrar la otra mejilla. Lo cierto es que el mal llamado debate que no respondió a las expectativas de los ecuatorianos, sino a lo que, pensamos, los asesores armaron, porque el objetivo ha sido entonces hablar a la hinchada y no buscar definiciones en el electorado, evidenciándose esa polarización. Correísmo versus anticorreísmo. Pero además vale recordar que la elección no se gana en el debate, sino los votos se llenan en las urnas. Y lo cierto es que el gran ausente fue el estadista, porque la candidata, más allá de su agresividad constante y provocación a su oponente, siempre recurrió a las redes sociales para justificar sus decires. Y es que al buen entendedor con media palabra basta, dice la abuela de la casa, porque la candidata sabe que su mejor arma es las redes sociales. Las redes sociales están en la boca de todos. Todo el mundo opina. La privacidad ha muerto y social media la mató. Y pensando en voz alta, dice el viejo Lucho, al parecer le salió el tiro por la culata, porque una imprudente palabra
nuestra ruina a veces labra, ya que también quedó claro que la lengua es el miembro más rebelde del organismo y el más difícil de controlar, y de ahí que la candidata develó ser aquella persona identificada como la rana René, el títere verde de Disney que ya nos habíamos referido en el editorial anterior. En el caso Ligados, que investiga Fiscalía, cumpliéndose aquello de que por la boca muere el pez. Y en ese orden, al referirse al salvoconducto al 2 veces vicepresidente y 2 veces condenado, dijo que no iba a darlo, pero le enrostró al presidente candidato que ella iba a cumplir con la Constitución y las leyes. Es decir, al buen entendedor, pocas palabras, dice la abuela de la casa. Sí le va a dar el salvoconducto cuando llegue a Carondelet, porque recordemos que el presidente candidato le negó y se lo acusa de allanar la embajada mexicana, incumpliendo con los tratados internacionales. Asimismo, la candidata dijo que iba a reconocer al dictador Maduro solo para poder regresar a los venezolanos a su tierra, calificando a nuestros hermanos venezolanos como personas violentas y que afectan la seguridad del país. Eso como clara expresión de xenofobia, es decir, de rechazo u odio al extranjero o inmigrante. Pero además dijo estaba emulando a Trump, que tanto dolor está causando a la tierra del tío Sam frente al proceso de migración irregular. Pero se le olvidó que estaba desconociendo el principio de ciudadanía universal establecido por su propio proyecto político, por lo que una vez más lo que hizo es escupir al cielo y ofender al pueblo venezolano. Se le chispoteó, dice Niquito, porque se mofó de aquellas personas que tienen déficit de atención al tratar de desacreditar al candidato presidente, mencionando de forma despectiva una supuesta condición de falta de atención, sin darse cuenta de que ofendió a miles de ecuatorianos, a miles de familias ecuatorianas que tienen miembros con esa enfermedad. Y claro, finalmente fue esquiva al no responder si iba o no a convocar a una constituyente, a diferencia del presidente candidato que fue frontal, aunque no dijo para qué lo iba a hacer. A la candidata se le olvidó que en su plan de trabajo en el punto 8 está la constituyente, ya que ella sabe que lo que no se puede hacer en tribunales y fiscalía, sí cabe hacerlo en una constituyente de plenos poderes a través de los mandatos. Y su movimiento tiene amplia experiencia. Y para cerrar, dice la abuela de la casa, el silencio vale oro y la palabra vale plata, por lo que palabra suelta no tiene vuelta. Entre la falsa esperanza y el miedo nos debatimos los ecuatorianos. Mi palabra. Gracias, Simón. Un feliz fin de semana. Muy buenos días. Ha sido el doctor Simón Valdivieso. Gracias. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a una pausa. Publicidad. Cuando hablamos de sabor y calidad, sin duda